que no va a respetar lo que digan las primarias, sino el candidato que él quiera, y que incluso no solamente antidemocrático, que está dispuesto a romper, va a ser imposible ellos seguir viviendo de la política y sus compañeritos y sus estructuras viviendo eternamente, incluso pierda su gane. Pero lo que tienen más posibilidades, ¿verdad?, entren en esos partidos. Estoy mencionando lo que están en top de ranking. Pero también todos ellos, todos lo que tú mencionaste, todos, ninguno se libra de esto. El financiamiento privado simplemente se le agrega al financiamiento público. No desaparece, simplemente se le agrega. No hay ninguna sola razón válida para tener financiamiento de los partidos políticos. No hay una razón, eso es corrupción. Desaparecerían totalmente. De hecho, hay actualmente más de 34 partidos aprobados. Más de 34. Si eso pasa, te puedo decir ahora mismo que los 34 no quedan ni 8. Pero una gran parte del CONEP, por ejemplo, se opuso a que se redujeran impuestos a empresas durante la propia pandemia. Es una locura. Te demuestra que ser empresario no es sinónimo de libre mercado. No es sinónimo de ser de derecha. Por eso la mayoría de los empresarios son de izquierda y están en la izquierda. Tú has renunciado a la autonomía. Tú has renunciado a la responsabilidad que tiene que ver contigo mismo y con tu bienestar. Y le has entregado eso al Estado. Nos guste o no, hay una realidad en el PRM. Hipólito Mejía sigue siendo una fuerza dominante a un punto casi avasallante. E Hipólito ha hecho valer su voz una vez más. El mentor del presidente Luis Abinader. Y tenemos que decir mentor porque fue Hipólito Mejía quien llevó a Luis como candidato vicepresidencial en el 2012. Y en el 2016 le prestó a su hija para que fuera la candidata vicepresidencial, aunque hay que decir que este acuerdo, este consenso, fue un consenso de ganar, porque Hipólito exhibía a su hija, a Carolina, con la posibilidad de ser eventualmente una candidata presidencial, que es lo que está logrando o tratando de lograr precisamente ahora. Pero ¿en torno a qué Hipólito Mejía acaba de tronar en el PRM? Señores, Hipólito ha dicho, Hipólito ha establecido, oigan bien esto, atención, que sí, o Raquel Peña y o David Collado, en su defecto, cualquiera de los dos, resulta ser el candidato presidencial, él se va del PRM. Simple. Si Luis Abinader coloca a Raquel Peña como candidata, él y consecuentemente su hija recogen sus maletas y se van del partido. Pero si el candidato logra ser finalmente David Collado, él también se va del PRM. Simple. Esto es interesante porque si es Yayo Sanz Lobatón o Wellington Arnaud, bueno, ahí él no dijo que se va. O sea que si es uno de ellos dos, pues él no lo ve mal. Digo yo, no sé. Pero ahí está la postura de Hipólito Mejía. Y yo recuerdo que en aquella entrevista que Hipólito se dio a Impolíticamente Correcto, él dijo de forma clara y precisa o dejó claro que la idea de entrar en política y promoverte en base a los recursos o pensar que porque te ha ido bien en el ámbito privado puedes tener éxito en la política. Bueno, parece ser que en ese momento no se dio cuenta, pero él estaba describiendo incluso al propio Luis Abinader con ese ejemplo que puso. Pero bueno, entonces Hipólito, el perfil de Raquel Peña no es que él tenga nada contra ella en lo personal, nada que ver, sino simplemente que ver a un presidente, Abinader, que le exige a su hija que se sacrifique para garantizarle la alcaldía del distrito, para luego salirle con que a quien él apoya, si ha de apoyar a alguien, es a Raquel Peña, no es algo que resulte agradable. Pero si ese mismo presidente se deja tocar por tercera
de David Collado y Collado llega home y se convierte en el candidato presidencial, eso es algo que tampoco sería del agrado de Hipólito Mejía. Fernando Abreu compartiendo acá conmigo ¿cómo decirlo, no? Este giro reciente en la política local. Hipólito recoge sus maletas si el candidato del PRM resulta ser Raquel Peña o David Collado. No, dilo más directo. Si no es su propia hija, se va del PRM. Ah, bueno. Eso, Carolina Mejía, eso demuestra que él es mucho más parecido a la misma persona que él dice que es su principal enemigo, que es Leonel Fernández, que es antidemocrático porque no va a respetar lo que digan las primarias, sino el candidato que él quiera, y que incluso no solamente antidemocrático, que está dispuesto a romper su propio partido y que pierda su propio partido con tal que él o su genética, su descendencia directa, no sea el que está en el poder. Y más allá de eso, también te demuestra que todos estos políticos de estos partidos tradicionales, incluyendo Hipólito Mejía, igual que el PRM, los demás candidatos, igual que la Fuerza del Pueblo, igual que el PLD, todos, no están en política por las ideas para crear una prosperidad en la nación y resolver los problemas. Porque si fuese por las ideas, simplemente apoyaran al candidato que triunfa, porque supone que un partido tiene ideas comunes y que ya piensan igual. Para eso son los partidos políticos. Sin embargo, como no es así, demuestra que simplemente están en estos partidos por poder. Y no le importa más nada que la silla del poder y no cómo resolver los problemas de la nación ante tanta gente sufriendo en tantos aspectos, como económicamente, como con las consecuencias migratorias, como con todos los demás aspectos de la vida, incluyendo criminalidad. No le importa un carajo eso. Lo que le importa es estar en el poder. Y parte de lo que hay que hacer para que se acabe este relajito es quitar el financiamiento de los partidos políticos. Cuando nosotros lleguemos y le quitemos el financiamiento a los partidos políticos, se va a acabar este relajito, porque muchos de estos políticos que están en esto por poder, dinero y control, se van a dar cuenta que si no están por mérito propio, va a ser imposible ellos seguir viviendo de la política y sus compañeritos y sus estructuras viviendo eternamente, incluso pierdas o ganes, porque cuando pierdes están en oposición mantenidos por el financiamiento del partido político. Y se va a poder limpiar el sistema. Y diciendo esto, voy a agregar que de las firmas que está recolectando la organización Somos Pueblo, el único partido político que lo apoya abiertamente, que firma, es nuestro partido de información de Patria Libre. Es mi partido. Más nadie. Todos los demás, PRM, PLD, Opción Democrática, Fuerza del Pueblo, todos están callados. Y fíjate que no solamente se quedan callados y que lo ponen abiertamente, sino que aquellos que privan en que son del pueblo, incluyendo los que tienen aspiraciones presidenciales, como el propio David Collado, como la propia Carolina Mejía, como el propio Juan Ariel del PLD y como el propio Leonel Fernández y Omar Fernández, los dos de la Fuerza del Pueblo. Allá, yo San Lobatón, aquí lo comen más. Estoy mencionando lo que tienen más posibilidades, de verdad, entren en esos partidos. Estoy mencionando lo que están en top de ranking. Pero también todos ellos, todos lo que tú mencionaste, todos, ninguno se libra de esto. Incluyendo los que privan en que están con el pueblo, en que son los buenos, que están con las causas justas, como por ejemplo, el que más priva en eso es Omar Fernández. Ahora mismo, con un clamor del pueblo que masivamente apoya quitar el financiamiento del partido político, que se está recolectando firmas, miles de firmas para eso, pudiendo él, estando en el Senado, sin requerir firmas, depositar un proyecto o anteproyecto de ley para eliminar el financiamiento del partido político, se queda callado. No hace nada. No lo hace, pudiendo hacerlo ahora mismo. No necesita el 2% de las firmas de los votos electorales. Él no necesita las miles de firmas para depositar esa iniciativa legislativa popular
para quitar el financiamiento de los partidos políticos. Él ahora mismo, por su calidad de senador, puede depositarlo ahora mismo. ¿Te refieres a Omar? A Omar. Okay, porque es el que priva de todos ellos, el que priva de que están más en las causas justas con el pueblo, el que siente más el pueblo, el que tiene más ese discurso, el que priva en buenista. Sin embargo, en todos los temas de corrupción se queda callado. Con el Agarra 4, el Agarra 4, será millonario en la Navidad. Espérate, ¿cómo fue? ¿Millonario en Navidad? ¡Sí! Y Agarra 4 lo hace realidad con 1 millón semanal. Por cada jugada que realices del Agarra 4 de Lotedom, de lunes a domingo, recibes un código para participar por 1 millón gratis semanal. Sorteos todos los domingos de diciembre del 2024. Busca tu código desde ya para que seas feliz en Navidad. Agarra 4 de la Lotedom, será millonario, qué felicidad. Lotedom. Consulte las bases de la promoción. Y no solamente eso, que ahora mismo puede depositarlo cuando hay un apoyo masivo para quitarse el financiamiento al partido político. Lo puede hacer y no lo hace, ni se refiere a ello, ni va y firma, ni apoya nada. Pero es que si él entiende, si Omar entiende que no se debe eliminar el financiamiento, él no tiene por qué estar opinando en eso. ¿Por qué? Porque es igual que todos los demás. Apoya esa corrupción y es corrupción. El financiamiento por el partido político es en sí mismo corrupción. No hay sentido, no hay una razón válida por la cual todos nosotros de nuestros impuestos y a nuestro esfuerzo tenemos que estar manteniendo políticos vagos incluso cuando pierden. Incluso cuando pierden, los partidos políticos deben ser financiados con los aportes voluntarios de sus ciudadanos. Y la única razón que dan y los discursitos que dan es que después le dejamos todo el control del sector privado. Mentira. Cuando hay financiamiento de los partidos políticos públicos de nuestros impuestos, el financiamiento privado simplemente se le agrega al financiamiento público. No desaparece, simplemente se le agrega. No hay ninguna sola razón válida para tener financiamiento de los partidos políticos. No hay una razón. Eso es corrupción. Igualmente, como fue tan descarado, de hecho, fue más descarado que su propio padre, Leonel Fernández, cuando era joven en los 90s y aspiraba a la presidencia de la República, desde el 94 al 96, en esa campaña presidencial del 96. Ambos eran jóvenes. Ambos tenían el discurso en contra de la corrupción y el reeleccionismo eterno de Balaguer en esa época y todo eso. Igualmente también eran tibios, tan tibios que Balaguer, su propio enemigo, terminó apoyando a Leonel. Son igualitos. Pero Omar es peor en un sentido. ¿En qué sentido? Leonel jamás se atrevió a apoyar aberraciones. En ese momento, después sí, en ese momento, siendo joven, apoyar aberraciones de corrupción como el barrilito. Omar hoy en día lo apoya tanto que hasta hizo una campaña de marketing político con el barrilito, burlándose al pueblo en la propia cara. Burlándose del pueblo en su cara. Y con el marketing político carísimo que tiene, de un equipo gigante de marketing, pusieron un barrilito y comenzaron a promover que esto ayuda a la doñita, que ayuda a los más vulnerables y el mismo cuento del buenismo de siempre. Pero al final está defendiendo un elemento de corrupción, porque no es la función de un legislador, un senador, dar ayudas sociales cuando está el gobierno central para eso, cuando está el poder ejecutivo para eso. Una duplicación de función. Entonces, fíjate que hasta en ese nivel. Y por eso hay que quitar el financiamiento público del sistema completo para limpiar y poner a competir de verdad el sistema político dominicano. Y nada más se queda en lo que de verdad le interesa estar en política porque le apasiona, como en nuestro caso. Bueno, tú tienes que tomar en cuenta, porque no solo es quitar, sino las consecuencias inmediatas y cuál es el plan B de los partidos o qué van a hacer entonces. Lo que no se puede financiar, que desaparezcan. Que desaparezcan lo que no se pueden financiar. El dinero, Fernando. Que desaparezcan lo que no se pueden financiar. Significa que no tienen apoyo. Significa que no tienen apoyo. Entonces, o son ineficientes o aprendan a hacer campañas sin tanto gasto, con ideas, en vez de estar acostumbrados a comprar votos. Eso es lo que necesita el pueblo dominicano. Eso es lo que necesita. Esa es una de las grandes... Y de hecho, no solamente una gran salvación. Quiero ser hasta claro y preciso con este tema, con una parte. En el proceso, nosotros tenemos
tenemos un problema que, por ejemplo, la organización Somos Pueblo no tiene. Que es que como ellos son partidos políticos, aún por lo menos, no me sorprendería que en un futuro se animen y lo sean. Pero como no son partidos políticos, no tienen que pensar en el problema del proceso. ¿A qué me refiero con el problema del proceso? Cuando nosotros lleguemos y depositemos esa ley para quitar el financiamiento de los partidos, financiamiento público de los partidos políticos, y no tengo dudas que el partido, en todo el sistema de partidos, todos los demás partidos tradicionales enteros, se van a oponer y no van a poner ese proyecto de ley. Al principio se van a poner hasta que eventualmente tengamos mayoría en el Congreso. Y en ese proceso de tener mayoría en el Congreso, porque ellos nos tocan sus privilegios, nosotros tenemos que tomar una decisión de qué hacer, porque por ley va a estar insertado en el presupuesto nacional por ley. Y esa partida va a estar ahí. Entonces, hay una disyuntiva. Estoy siendo tan transparente que estoy explicando este proceso. Hay un problema que es que hay que tomar una decisión. Como eso está ya presupuestado por ley y lo va a tener va a estar en las arcas del Estado y lo va a tener DGPRES, Hacienda y todo lo demás, tenemos que tomar una decisión teniendo en cuenta lo siguiente. Esa parte que estaría presupuestado, de no tomarlo como ya está aprobado por ley, Hacienda lo tomaría cualquier otra institución del Estado y el gobernante de turno lo gastaría como sea en otra aberración socialista estúpida que no sirve para nada. Entonces, a sabiendas de eso, lo que nosotros haríamos es lo siguiente. Estoy incluso siendo honesto y transparente con el proceso. Por así decir. No solamente la propuesta final, sino en el proceso, para que la gente esté clara cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a poner a disposición del pueblo y una votación, tanto en nuestro partido como el pueblo, para que decidan qué hacer tomando en cuenta ese escenario. ¿Cuáles son las opciones? Una es negarlo, no recibirlo, pero ser consciente de que los corruptos no se van a usar, los socialistas no van a usar para sus fines. Otra es, que es la que entiendo que es mejor tomando en cuenta ese escenario, la estrategia a lo Milei. A lo Milei, ¿cómo sí. así? Cuéntame. Esa es sortearlo, hacer una lotería con ese dinero. ¿Por qué sortearlo? Es la única forma de devolvérselo al pueblo de una forma que no incide en cuanto a corrupción. Porque de una forma no discrecional, donde nosotros no podemos sacarle provecho al clientelismo, de que a fulanito le doy tanto, que voy al barrio y le regalo a todo el mundo, no. Sino totalmente aleatoria, donde no tenemos incidencia y donde se elimina el elemento de la discrecionalidad, eliminando también los elementos de corrupción. Eso es la única forma de devolvérselo al pueblo de una forma transparente. Pero Fernando, sortearlo. Eso es una opción. O otras opciones que se estará haciendo. Entonces haremos una votación y el pueblo decida qué hacer mientras los demás no nos dejen erradicarlo. Opción 1, no lo tomamos, pero sabemos que los corruptos lo van a usar. Opción 2, lo tomamos y lo sorteamos para devolvérselo al pueblo de una forma no discrecional y no de corrupción. O otras opciones que pueda haber en el proceso. Pero el punto es que incluso en el transcurso el pueblo esté claro de cuál va a ser nuestra posición hasta que lleguemos a tener una mayoría en el Congreso y podamos erradicarlo por completo. O sea que somos transparentes con el final, cuando tengamos mayoría, y también somos transparentes en el proceso, para que la gente esté clara. Bueno, mira, yo escuchándote me percato de que tú no has contemplado un posible drawback ante una eventual eliminación de los fondos de los partidos. Recordemos que Peña Gómez lo hizo por el tema aquel de la irrupción de los capos, pero al final del día eso no sirvió para impedirlo. Pero no, es mi punto. ¿Tú entiendes que una eliminación de los fondos por parte del Estado es una solución que no traería un problema X a la ciudadanía? No trae problemas extras de lo que hay, solamente eliminas problemas. Por ejemplo, eliminar partidos que no sirven para nada, que están siendo sostenidos totalmente por el Papa Estado. O sea, no existirían si no fuera por ese financiamiento público de los partidos políticos. Desaparecerían totalmente. De hecho, hay actualmente más de 34 partidos aprobados. Más de 34. Si eso pasa, te puedo decir ahora mismo que de los 34 no quedan ni 8
Ahora mismo te lo digo, lo voy a hacer, hago la predicción, ni 8 quedan. Porque todos esos demás partidos pequeños, lo único que hacen para poder sobrevivir es cada elección apoyar a los grandes, ser unos partidos parásitos y chupar de la teta estatal de nuestros ingresos que nos ganamos con nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Vamos a ver, ¿tú has cuantificado cuánto se invierte en los partidos año por año? Sí, lo tenemos cuantificado en nuestra propuesta de gobierno. El ahorro es sustancial. No lo tengo calculado ahora mismo, en este momento, en mi cabeza, en base año por año, pero es sustancial. En los partidos, es bueno que la gente sepa que los cargos en los partidos tienen sueldo. Para eso precisamente es que más funcionan. Ellos literalmente el financiamiento del partido público lo utilizan para mantener en nómina a los compañeritos. O sea, ellos pierden elecciones, no ganan nada, pierden aún apoyando a los grandes que tienen más votos y aún así lo mantenemos. Bueno, pero en el partido pequeño entonces eso ayuda también, incluso eso demoniza cuando viene una vez en 1000 años como ahora con nosotros un partido nuevo, totalmente nuevo, con gente que está totalmente fuera del sistema de partido, con auténticos outsiders, con ideas totalmente nuevas que no existen, como la nueva derecha en la República Dominicana, es totalmente nueva, siempre son gente de izquierda que hay en todo el partido. Eso incluso demoniza cualquier nuevo genuino que quiere llegar, porque están acostumbrados que los pequeños vivan de la teta estatal y se mantengan apoyando a los grandes. Cuando gente como nosotros viene sin apoyar, y esto lo hemos demostrado porque ya pasamos las elecciones, sin apoyar a los partidos grandes. Nosotros, Patria Libre, fuimos el único partido que no nos aliamos ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PRM. El único. Y sacamos y fuimos la quinta fuerza más votada en el Distrito Nacional. La quinta, en menos de un año. Ahora, ver a empresarios que van a este gobierno a hacer sus labores públicas como funcionarios, ¿eso a ti no te causa una disonancia cognitiva en tu condición de libertario pro libre mercado? O sea, ver a empresarios que van al mundo político a hacer la política que tú criticas desde la derecha. ¿O no te podría servir a ti como de...? No es disonancia cognitiva porque nosotros tenemos claro que empresario no es sinónimo de libre mercado y derecha, no es sinónimo. La mayoría de los grandes empresarios del mundo son de izquierda. Ellos apoyan políticas de izquierda porque las políticas de izquierda son las políticas que le hacen proteccionismo a sus grandes empresas. Porque los altos impuestos y las altas regulaciones son un tipo de proteccionismo contra la competencia de sus empresas. Porque los grandes jugosos contratos estatales, que es algo de izquierda, es el Estado financiando a empresas, no es libre mercado. Ahí está la coerción y la fuerza del Estado metido. Es la intervención del Estado en la economía. Libre mercado es cuando lo hace el privado con su propio dinero, no mediante nuestros impuestos. Entonces todo eso a muchos empresarios de casi todos los países les conviene, cuando son especialmente grandes, cuando ya tienen una gran parte del mercado. Es una forma de mantener su oligopolio artificialmente, no naturalmente, que sería casi imposible mantenerlo naturalmente bajo un libre mercado verdadero. Y por eso vemos que en el mundo, cuando tomamos la lista de Forbes, el 99%, y no estoy exagerando cuando digo el 99%, el 99%, porque pueden tomarlo uno por uno, apoyan, no solamente son de izquierda, apoyan demócratas y son los de izquierda, sino que apoyan abiertamente a políticas y ideas de izquierda, como altos impuestos contra los ricos, grandes contratos estatales, DI, inclusión, agenda LGTB, abortismo, políticas verdes, climáticas, alarmistas, todas estas cuestiones, migración ilegal masiva, todas esas cuestiones la apoyan la mayoría, lamentablemente. Si uno toma, o sea, Bill Gates, Warren Buffett, Soros, Zuckerberg, todos. El único que está de este lado, y realmente es de centro según él, porque realmente ni siquiera se clasifica de derecha, es más de centro. Lo que pasa es que la izquierda se está en la izquierda, que parece como si fuera de derecha ya. Elon Musk, el único que está de este lado. Después tú tomas la Forbes y todos los demás, todos, no hay uno que no esté del otro lado. Incluso Jeff Bezos también, están del lado de izquierda y apoyan políticas de izquierda, no solamente candidatos, políticas de izquierda, de su boca, como subir el impuesto contra los ricos, distribución de la riqueza. Todo eso sale de su boca y de sus notas de prensa. Abiertamente, yo lo he subido todo. Y el CONEP, por ejemplo, es un ejemplo también. Lamentablemente, una gran parte del CONEP, no significa que todos los empresarios de ahí sean así, pero una gran parte del CONEP, por ejemplo, se opuso a que se redujeran impuestos a empresas durante la propia pandemia. Es una locura. Te demuestra que ser empresario no es sinónimo de libre mercado. No es sinónimo de ser de derecha. Por eso la mayoría de los empresarios son de izquierda y están en la izquierda, lamentablemente. Bueno, eso
puede ser un poco confuso para mucha gente. Crea disonancia cognitiva, claro, porque la gente tiene que despertar. Claro. Y se da cuenta que la derecha, la nueva derecha, es realmente el que te defiende, el que defiende al pequeño, el que no se esclaviza y es cómplice de los grandes estructuras de poder que te exprimen a no poder más y te sacan todo ese presupuesto, esfuerzo, derechos y libertades incluso a la fuerza. En conjunto con los oligopolios. La izquierda tiene un falso discurso que a veces la frase de Orwell es la mejor que la puede ilustrar, donde te dice todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Eso es en Rebelión en la Granja. Exactamente, de Animal Farm. Y por eso mismo, en nombre de la igualdad, se dan cuenta que alguien tiene que distribuir para supuestamente garantizar esa igualdad. Y los planificadores centrales que distribuyen, que son los políticos y los empresarios, socios de ellos por detrás, son los igualadores. Y son esos mismos que están mejor que tú, mientras que al final la única igualdad que crean es la igualdad en pobreza total. Y ni siquiera la igualdad en pobreza total, porque crea la desigualdad más rampante. Porque mientras todo el mundo está en una pobreza extrema, hay solamente un grupito de políticos empresarios, más reducido que incluso que en otro sistema de centro, aún más pequeño y más concentrado, que tienen mucho más dinero y más dinero, como todos los regímenes comunitarios. Y déjame decir una sola cosa más. Incluso los regímenes incluso los regímenes comunistas más comunistas, como la Unión Soviética de Stalin, como la China de Mao, como Chávez, como Corea del Norte, todos, y toda la gente no lo sabe, han tenido el grupito de empresarios por detrás. Todos. La gente cree, no, expropiaron a todo el mundo. No. Expropiaron a todos con excepción a su grupito. ¿No me creen? Lean el libro The American Businessman de Stalin, donde Stalin expropió a todos sus empresarios rusos, pero se asoció con los empresarios americanos y tenía su grupito para chuparle todo el poder a los pobres soviéticos y rusos en ese momento. Lo mismo los empresarios de China de Mao Zedong. Mao Zedong no eliminó a todos, dejó su grupito de empresarios amigos. O empresarios, como le llamamos. Igual Chávez, existen los famosos empresarios chavistas. Escuchándote, y ya que llegaste a ese punto, sí, me surge comentar de cara a la audiencia que la relación gobierno-ciudadanía tiene un componente moral que es aquí muy importante. Me explico. Si tú eres estatista, un ejemplo, tú vas a delegarlo literalmente todo en el Estado. Eso es pernicioso. Y es pernicioso porque es moralmente nocivo en dos aspectos. Sí. Cuando tú manejas un discurso o relato seductor en el que a ti se te convence o se te lleva a creer que el Estado tiene que estar en cada franja de tu vida, desde lo público hasta lo privado, si lamentablemente para ti tú llegas a convencerte de eso y tú dejas tu vida en manos del Estado, ahí tú estás cometiendo una primera irresponsabilidad individual en el ámbito moral. O sea, de ti, o sea, tú has renunciado a la autonomía, tú has renunciado a la responsabilidad que tiene que ver contigo mismo y con tu bienestar, y le has entregado eso al Estado. He ahí una conducta propia de una ausencia moral asquerosa. O sea, el primer acto inmoral lo cometes tú cuando le dices al Estado, gobierno, ven, el gobierno por quien maneja el Estado, asume mi vida. Eso es un acto irresponsable, ¿ok? Esa es la primera inmoralidad. Pero entonces, de allá para acá, cuando el gobierno de turno se enfrenta a esta realidad de donde ve que ha convencido a gran parte de la mayoría o de la ciudadanía de que el estatismo es lo potable, pues adivinen qué. Viene entonces una segunda corrupción moral propiciada por la primera, que fue la del individuo. ¿Y cuál es? Oh, pero ven acá. Esta masa de pedazos de carne imbéciles han delegado en mí, que soy el presidente, y en mi cuerpo de ministros, que nosotros somos los que sabemos que hay que hacer. Bueno, pues perfecto, no se diga más. En el momento mismo que ese presidente percibe una masa
irresponsable, se le está dando entonces a él un aval moral. O sea, él se justifica moralmente para hacer lo que él entienda. Naturalmente, en términos objetivos, cuando ese fenómeno se examina desde la distancia, equidistante, tú dirás, bueno, pero la decisión de tal presidente no fue la correcta. Tal presidente obró contra los intereses de su país haciendo esto. Pero bueno, usted no sabe, usted vio que ese elemento fue empoderado por la propia población que entendió que el que sabía sí o sí era él. Esa gente decidió renunciar a la facultad y al criterio personal que le asiste humanamente para determinar ellos lo que más les conviene, y se lo entregó eso al presidente de turno. Una doble decadencia moral solamente asqueante. Así mismo es, Sonia, totalmente de acuerdo con tu comentario. Es decir, que por la propia ideología que lamentablemente el sistema de educación, los medios de comunicación y la cultura le ha insertado en la cabeza del dominicano y de todo ciudadano, esa propia ideología le hace a ellos esclavos. Su propia mentalidad lo convierte a ellos mismos en esclavos. Son esclavos de sí mismos y están dispuestos a delegar el poder y la libertad a otro, que es el autócrata que está en el turno. Y déjame incluso citar directamente, y lo voy a leer para que no me falte ni una coma de forma textual, de algo que dijo en relación a esto el gran Bastiat, un gran libertario de los 1800, francés. Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el paso del tiempo, crean para sí mismos un sistema legal que la autoriza, como tú dijiste, y un código moral que lo glorifica. Totalmente Sí, lo que tú conocía la frase, la conocía. Bueno, señores, gracias Fernando Abreu por estar acá en Impolíticamente Correcto. Comenzamos hablando de Hipólito Mejía y su postura en torno a si el candidato es David Collado, él se va. Si es Raquel Peña, él y su hija se van. Y terminamos hablando de política en un nivel amplio, al más alto. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comenta, comparte. A ver, Fernando, dale. Déjame hacer una última cosa. Una última cosa. Y más ahora que estamos hablando de todo este tema y que incluso se junta con el tema del bono navideño que está dando el presidente de la República. Ahora está promoviendo esa asquerosidad que ni siquiera es una necesidad básica, que es populismo y clientelismo. Vamos a hablar de eso en el próximo capítulo. Yo vi eso y honestamente no me gustó. Pero mucho. para ir a la frase que quería decirte. Muchos creen, y es Bastiat, muchos creen que pueden vivir del Estado, pero se les olvida que el Estado vive de ti. Con eso termino. No se diga más. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.